quisiera, hermanos, invitarle a leer un verso en el capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 4, y vamos a leer un verso de ese capítulo 4 a los Romanos. El último verso, hermano, de ese capítulo. El último verso del capítulo 4 dice: el cual, Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo voy a repetir, hermanos. El cual, nuestro Señor Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar, hermanos. Padre querido, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia para darte gracias por tu palabra, por las enseñanzas que de ellas recibimos. Es nuestro alimento espiritual, oh Dios. Gracias te damos una vez más por el culto que celebramos en memoria a tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora, Padre, que vamos a estar bajo el sonido de tu palabra, queremos que hable nuestras vidas. Y si hay algún amigo en esta mañana, en este lugar, alguien que todavía no le ha dado su corazón a Cristo Jesús, que sea un domingo memorable para su vida, porque ha de darle el control de su vida al autor de la vida. Te adoramos y te bendecimos, oh Dios. Usa a tu siervo con humildad, con sabiduría, y habla a nuestros corazones por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es lo que hemos leído en esta mañana. Desde antes del mundo ser, antes de Dios haber creado al hombre, ya Dios sabía que el hombre iba a pecar, se iba a rebelar contra él, le iba a desobedecer. Por eso se hizo cuerpo en la persona de su amado Hijo, Cristo Jesús, el cual vino a este mundo a pagar el precio de nuestra redención. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nosotros fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, destinada desde antes de la fundación del mundo. Por eso ya nosotros podemos decir que Dios había pensado en nuestra redención antes del mundo ser. Por eso se hizo cuerpo en la persona de su amado Hijo Cristo Jesús. Y el verso que nosotros hemos leído nos habla de que Él fue entregado para dos propósitos: por nuestros pecados, y fue resucitado para nuestra justificación. Hermanos queridos, amigos que están aquí en este día, para el que no tiene a Cristo en su corazón, hay un mundo tenebroso que le espera. Por eso nosotros predicamos continuamente el Evangelio de Jesucristo, porque es el Evangelio de esperanza para el hombre pecador. Porque un día
Cristo va a venir a este mundo y dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses en el capítulo 1 que Él viene para dar retribución, para dar el pago a aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de Jesucristo, los cuales recibirán pena de eterna perdición, excluidos fuera de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado por sus santos y admirado por los que creyeron en Él. Cristo viene, hermanos queridos, pero viene para dar el pago a los incrédulos. Es triste a veces pensar que gentes que nosotros amamos, familiares muy queridos, le decimos una y otra vez que solamente hay esperanza en la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y no hacen caso al mensaje de esperanza que Jesucristo vino a traer desde el cielo. Ahora, el verso que nosotros hemos leído se divide en dos partes. La primera parte dice, el cual Cristo fue entregado por nuestros pecados. En la Biblia textual nos dice, por causa de nuestro pecado. Ahora nosotros tenemos un verso en 1 Corintios capítulo 15. Yo digo que es un capítulo glorioso que nos habla acerca de la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo en el capítulo 15 comienza en el verso 3 diciendo que él le había enseñado lo que también había recibido, que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras. Hermanos queridos, Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras. ¿Qué nos hace pensar esto? Nos hace pensar que miles de años antes de Cristo venir a este mundo para derramar su sangre preciosa por nosotros indignos pecadores, ya se había profetizado en el Antiguo Testamento. Nuestro hermano José Vázquez Hernández el domingo pasado nos menciona la primera ocasión en que Dios habla de un redentor. En Génesis capítulo 3, verso 15, él fundamentó su meditación en ese verso. Y a veces yo pienso en ese verso de Génesis 3:15, que es como si fuera la síntesis, como si fuera una especie de una síntesis completa de lo que es Cristo para el pecador. Y él le dice a la serpiente que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza, aunque la simiente de la serpiente le iba a herir en el calcañar. Nosotros sabemos, hermanos amados, que nuestro Señor Jesucristo fue herido. Fue herido, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 5. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y con su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos queridos, desde Getsemaní hasta el Calvario, Cristo fue herido por aquellos que eran en contra de Cristo, los que eran, hermanos, enemigos de la cruz de Cristo. No olvidamos la profecía cuando nos dice que iba a ser vendido por uno de sus más cercanos seguidores. Y esa profecía se cumplió cuando Judas Iscariote vendió a su amado maestro por 30 piezas de plata. No podemos olvidar, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo le pusieron una corona de espina.
y sobre esa corona de espina le daban con una caña. Cuando nos referimos a esa espina, de acuerdo a los exégetas, se refiere a un palo pequeño que tenía en sus hojas, en sus ramas, una espina punzante y dura. Y con esa espina clavaron al maestro. Y de su frente mustia salió sangre, queridos hermanos y amigos. Nosotros no podemos olvidar jamás cuando a Cristo le escupían. No podemos olvidar jamás que a nuestro Señor Jesucristo le clavaron con grandes clavos en sus manos y en sus pies. No podemos olvidar jamás que a Cristo Jesús le injuriaban. Y en medio de la injuria, en medio de tanto sufrimiento, de los labios del maestro salía la expresión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos queridos, jamás podemos olvidar cuando Cristo ve a las mujeres que lloraban y lamentaban lo que le estaba pasando a su maestro, y él le dice: mujeres, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas, porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Cuánto sufrió nuestro amado Salvador? ¿Y sabe por qué sufrió? Por ti y por mí. Pero a veces yo pienso en la expresión de nuestro Señor cuando tuvo la máxima expresión de dolor. Hermanos queridos, cuando Cristo cargaba con mis pecados, cuando Cristo cargaba con tus pecados e iniquidades, eran tantos los pecados. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa que en su cruz fueron cargados todos nuestros pecados e iniquidades. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 verso 21, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero lo grande del sufrimiento de Cristo fue cuando el Padre en su santidad perfecta, al ver a su Hijo cargando con mis culpas, al ver a su Hijo cargando con la culpa de toda la humanidad y especialmente de todos los creyentes en Cristo Jesús, tuvo que esconder el rostro de Él. Y ahí salió el éxtasis de su dolor. La más grande expresión de dolor de Cristo Jesús fue cuando el Padre le abandonó y su corazón destrozado dice: Dios mío, ¿y por qué me has desamparado? Hermanos queridos, nuestro Señor fue desamparado por el Padre para ampararnos a nosotros. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí en este día. Porque Él no abandonó su proyecto. Pero allí en el altar de la cruz, antes de expirar, se oyó, amados hermanos, la voz de la victoria. Allí en el altar de la cruz, antes de expirar, antes de entregar el Espíritu, nuestro Señor Jesucristo pudo decir: consumado es. Gloria a su nombre. La obra de la redención había terminado. Él siempre decía: la obra que el Padre me encomendó hacer, esa hago. Y cuando Él dice consumado es, está diciendo: Padre, la obra que me encomendaste hacer, ya la he terminado. Gloria a su nombre, queridos hermanos. La muerte de Cristo es un hecho histórico sin precedente. No hay ningún historiador serio que pueda negar este acontecimiento magno
de la vida de Cristo. Cristo murió. Y allí en la cruz, cuando dijo consumado es, venció el pecado, venció a Satanás. Queridos amigos y hermanos, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, verso 37, mas en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si Cristo venció, nosotros también somos vencedores en Cristo Jesús. Gloria sea su nombre por siempre, queridos hermanos. La otra parte, la segunda parte, que es lo que nosotros estamos celebrando en este día, hermanos queridos, nos dice, y resucitado para nuestra justificación. Es decir, y resucitado por causa de nuestra justificación. Ya también la resurrección de Cristo había sido profetizado. En el Salmo 16 dice el salmista, no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea. Se está refiriendo a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando dice la palabra de Dios que resucitado para nuestra justificación, parece como si la resurrección de Cristo es lo que produce la justificación del hombre. Por eso me gusta mucho la traducción justificado por causa de nuestra justificación. Nosotros somos justificados por medio de la fe en la sangre de Cristo. Repito, hermano, el creyente es justificado por medio de la fe en la sangre de Cristo. Eso es lo que produce nuestra justificación. Ahora, nosotros, hermanos queridos, tenemos que pensar en las palabras. Si la obra de la cruz fue un hecho histórico de trascendencia para la iglesia de Jesucristo, la resurrección de Cristo es la magna expresión del amor de Dios hacia la iglesia. Hermanos queridos, déjenme decirle, sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo. Nosotros adoramos, bendecimos y glorificamos a Jesucristo porque Él vive y vive para siempre. Porque Él venció en la tumba, allí en el Calvario venció a la muerte, al pecado y venció a Satanás. Pero en la tumba venció el postrer enemigo, que es la muerte. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Entonces significa esto, hermanos queridos, que la resurrección de Cristo es la piedra angular del cristianismo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en pecado. Si Cristo no resucitó, la fe nuestra entonces es vana y estamos todavía en pecado, hermanos. Pero gloria a Dios, porque Cristo resucitó. Y dice el verso 19, si Cristo no resucitó, entonces todos nosotros somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de pena si Él nos resucitó. Pero nosotros podemos elevar ese canto de victoria. Aleluya, gloria a Cristo, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Qué bueno, hermano, es
pensar en esto. Dice, mas ahora, verso 20, Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Ahora, nosotros podemos decir, hermano, como dice el apóstol Pablo al final de ese magno capítulo de 1 Corintios 15. Ese es un capítulo extraordinario, hermanos. En el verso 58 de ese capítulo dice, ¿cómo dice el verso 58? ¿El 55, hermano? El verso 55 de 1 Corintios capítulo 15, hermanos, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de aquel que nos amó. Gloria a su nombre, hermano. Gracias a Cristo Jesús. Gracias a Dios porque nos da la victoria por medio de Jesucristo. Y dice, y yo quiero, hermano, que prestéis atención a lo que dice el verso 57, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, después de ese canto de victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Termina el apóstol Pablo diciendo, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos queridos, ese es un reto que el apóstol Pablo nos hace individualmente a cada uno y también a la iglesia. Un reto a la iglesia. Estad firmes, hermanos. Estamos viviendo un momento de muchas dificultades, hermanos. El mundo parece ser que está a la deriva. Hermanos queridos, cuando nosotros vemos las cosas que están pasando, tenemos que pensar que estamos en el último tramo de la iglesia. Cristo viene pronto, hermanos. Como le contestó el hermano Josué a un gran maestro de la palabra, el doctor Alducin, no podemos poner fecha. Y yo me alegro mucho que Josué le haya escrito esas palabras que le escribió. No podemos poner fecha, porque ni siquiera Cristo la quiso poner. Cuando a Cristo le preguntaron, maestro, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será el fin de todas estas cosas? No os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso sí podemos hacer, ¿verdad? Pero no podemos poner fecha, hermano. No podemos poner fecha, pero Cristo viene pronto. ¿Y qué significa eso? Que debemos estar preparados, hermano. Debemos estar preparados. Ahora, a los amigos, yo me propuse no hablar muy largo, hermano, hoy. Ustedes saben que a veces acostumbro medio largo, pero hoy es un domingo muy especial, la mayoría de ustedes tienen visita. Yo me propuse hablar corto, pero yo quisiera hacerle una pregunta a los amigos que están aquí. ¿Dónde ha puesto usted su fe, amigo?
su esperanza de vida eterna, ¿dónde está puesta? El hombre, por causa de su pecado, está con una sentencia de muerte. Pero no solamente se refiere la palabra de Dios a la muerte física, se refiere a la muerte segunda. Querido amigo, la muerte segunda es la separación para siempre de Dios. La muerte segunda ocurre cuando el hombre muere físicamente y no ha preparado su vida para el encuentro con su Dios. La muerte segunda es algo terrible. La Biblia lo describe, hermanos queridos, es separación total de Dios. Y Dios es luz. Si usted está separado de Dios, ¿está separado de qué? De la luz. Estará en tinieblas. Pero no una tiniebla sencillamente ausencia de luz, sino que es un lugar terrible de tristeza y de dolor. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en el capítulo 15 del capítulo anterior, verso 15, nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. La muerte segunda es un lugar de tormento, de dolor. Ahora la pregunta es, ¿quiere Dios la muerte para el impío? Amigo querido, Dios no quiere la muerte del impío. El profeta Ezequiel, en el capítulo 18, verso 23, dice, Dios mismo le dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dios hablando con él. ¿No vivirá el impío si se vuelve de su mal camino? Y Dios mismo le responde al profeta Ezequiel. En el capítulo 33, verso 11, Él le dice, dile que digo yo, Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y que viva para siempre. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, le dice el Señor. Y el profeta y el apóstol Pedro en el capítulo 9, en el capítulo 3, verso 9 de su segunda carta nos dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Por eso Él envía a su Hijo amado Cristo Jesús a morir en una cruz de vergüenza por causa de nuestros pecados. Y como ratificación de que el sacrificio de Cristo fue agradable y satisfizo la demanda de la justicia divina, nuestro Señor Jesucristo se levantó victorioso de la tumba. Jesucristo nos dice en Juan capítulo 10, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Fue el Padre que me dijo que yo tengo ese poder. Por tanto, Cristo es
el único que puede dar salvación, porque es el único que venció el pecado, que venció a Satanás y venció la muerte. Por tanto, ya no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Y tú puedes, amigo querido, en esta mañana, darle tu corazón a Cristo y decirle, en el silencio de tu corazón, dile: yo te recibo, yo te acepto como mi Salvador personal. Me arrepiento de mi pecado. Yo soy pecador. Lo sé que te he ofendido, Señor, pero ahora te entrego mi alma. Sálvame del pecado y de la muerte segunda. Dígaselo con sinceridad y el Señor le va a escuchar. Padre querido, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque Cristo murió por nuestros pecados y resucitó a causa de nuestra justificación. La resurrección de tu Hijo amado Cristo Jesús es sinónimo de que tú sentiste satisfacción con el sacrificio de la cruz. De que cuando Cristo dijo consumado es, realmente Él había concluido la obra de redención que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por los amigos que están aquí en esta mañana. Si alguno de ellos quiere recibir a Cristo, Señor, ayúdalo a que pueda tomar la decisión más importante de su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos.